Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y hola a los amigos de Epicentro. Bueno, Rodolfo, en esta ocasión quiero analizar contigo el caso de los congresistas que están delinquiendo de alguna manera, ¿no? Porque hay denuncias de congresistas que cometen todo tipo de delito y básicamente no les pasa nada. Entonces yo quería empezar quizás con un ejemplo ilustrativo, ¿no? Que es el caso de Darwin Espinosa, porque es uno de los congresistas que concentra más denuncias. El exopopulista ya es investigado por el caso de los niños. Además, hace 2 semanas, Punto Final reveló que utilizaba trabajadores de su despacho y recursos del Estado para impulsar la creación de un partido político, lo que le ha valido el apelativo de chapafirmas. Y además, el último fin de semana, el mismo medio reveló que el congresista de La Lampa había intercambiado favores con la congresista Kira Alcaraz, quien contrató en su despacho a la pareja de Espinosa. Y además, cuando se dio el caso Chapafirmas en la Comisión de Ética, Kira Alcaraz se abstuvo. Luego dijo que fue porque no sabía lo que estaban votando en ese momento, pero la verdad es que eso nadie se lo cree. Entonces, primero quiero preguntarte por los presuntos delitos cometidos por Espinosa, tanto en el caso Chapafirmas como por el intercambio de favores con Kira Alcaraz. Bueno, en principio ya respecto a al uso de los recursos públicos para fines de organizar o formar un partido político o movimiento regional, en este caso específico, ya inclusive inicialmente se habló del delito de concusión y del delito de peculado de uso. Y sin duda, y como consecuencia de esto, la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar solamente sobre peculado de uso, en razón de que sin duda, por un lado, está utilizando el recurso de personal, los recursos logísticos, que son bienes, servicios de Internet, servicios de acceso a la RENIEC, para Hasta fines hojas, ¿no? ajenos Hasta hojas a Bond. hojas, claro, a eso me Oh. refiero con los recursos logísticos, o sea, es el uso de parte del señor, es el uso del señor, del despacho del congresista de recursos humanos, porque personal de oficina, y también de recursos logísticos que incluye bienes, servicios, etcétera, ¿no? E inclusive dentro de lo más destacable, el servicio de acceso a la RENIEC, ¿no? Al padrón electoral a efectos de verificar la identidad de las personas que estarían afiliándose en este movimiento regional. Entonces, este uso de recursos públicos para fines ajenos a la labor parlamentaria, pues constituirían el peculado de uso en el entendido de la Fiscalía de Nación al abierto de investigación preliminar. Sin embargo, yo creo que hay un tema que también fue advertido eh, en los reportajes periodísticos, que los trabajadores iban inclusive con sus propios recursos a, a, a la zona donde estaban recolectando o afiliando a los futuros militantes de este movimiento regional. Ujú. Vale decir, ahí había un delito de concusión, porque también el congresista, aprovechándose de su poder, abusando de su cargo, en la medida de que la permanencia o no de los trabajadores de confianza de un despacho congresal depende de la voluntad exclusiva del congresista, estaría obligándonos a realizar este tipo de actividades ajenas a la función parlamentaria y inclusive utilizando parte de sus remuneraciones, porque prácticamente ellos, para los viáticos, pasajes, aparentemente eran de parte de sus remuneraciones. Entonces, ahí habría el delito de concusión, porque abusando de su cargo, estaría obteniendo un beneficio de carácter económico, ¿no? Como es el hecho de que los recursos económicos de los trabajadores se estarían destinando para esta labor extraparlamentaria, lo cual se configuraría en el delito de concusión, porque él, abusando de su cargo, habría presionado a sus trabajadores para que hagan estas labores extraparlamentarias e inclusive financiadas con parte de sus remuneraciones, ¿no? Yo creo que por ahí también es otra pista, otro hilo también que es materia de investigación y que segura probablemente la Fiscalía a lo largo del acopio de información que obtenga pueda ampliar hacia otros delitos, porque como ustedes saben, una investigación fiscal se rige por un principio de progresividad.
conforme conforme va incorporando elementos de comisión, elementos de prueba, puede ir variando y perfeccionando la calificación jurídica del delito en que ha incurrido el congresista, ¿no? Ujú. Ahora, cuando muchos de estos temas terminan en la comisión de ética, lamentablemente ya la comisión parece una lavandería, ¿no? Terminan librando de polvo y paja prácticamente a todos los investigados, a menos que el caso sea ya extremadamente escandaloso, como el caso de Chapafirmas, y ahí sí votan por recomendar una sanción que luego tiene que ser votada en el Pleno, porque si no pasan todo por agua tibia. Entonces yo quería preguntarte qué reformas se deben hacer en el Congreso para evitar que esto siga pasando, o sea, que niños, mochasueldos y chapafirmas sigan haciendo de las suyas y no les pase nada. Bueno, aparte, como tema previo, hay que decir que todo funcionario público tiene diferentes tipos de responsabilidades. Inclusive pueden concurrir respecto a un solo hecho, porque puede haber diferentes tipos de responsabilidades. Un hecho puede concurrir con diferentes tipos de responsabilidades. Por ejemplo, un funcionario público en general puede incurrir en responsabilidad administrativa, política, ética, penal, civil, etcétera. Y esa puede derivarse de un mismo hecho, porque la fundamentación pues, o la infracción puede tener diferente naturaleza, penal, administrativa, económica, ética, etcétera. En el caso específico de los parlamentarios, ahí existe una responsabilidad por su inconducta funcional de carácter eh, ético, parece que hay un código ético, de carácter político que se puede dar a través del juicio político en el contexto de una denuncia constitucional, y también una responsabilidad de carácter penal si su inconducta afecta alguno de los bienes jurídicos tutelados en el Código Penal, específicamente respecto a los delitos cometidos en el ejercicio de la función. O sea, digamos que en líneas generales pueden concurrir diferentes tipos de responsabilidades por una misma inconducta funcional de un funcionario público en general y el congresista en particular. Dicho esto, como tú bien has dicho, generalmente estos hechos que acarrean una inconducta funcional del congresista son tramitados generalmente a través de la Comisión de Ética, y también en paralelo, si lo considera algún parlamentario o algún agraviado, puede denunciar directamente, hacer una denuncia constitucional ante el Congreso y tramitarse ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. O, como ha venido ocurriendo últimamente, el fiscal de la Nación abre una investigación preliminar. Ujú. Investigación preliminar que ha sido abierta ya respecto al primer hecho, ¿no? Y no respecto todavía a los hechos relacionados con este supuesto intercambio de favores para la contratación de personal, ¿no? Y que seguramente están siendo valorados por el fiscal de la Nación, y de frente incorporar estos nuevos hechos en la configuración de otro ilícito penal. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, por un lado eso. Respecto a tu crítica o ese sentido de cuerpo equivocado de algunos congresistas, que obviamente dependen un poco de la negociación política que se da en el Parlamento, y que da la sensación de blindaje, ¿no? Porque a veces por hechos que a nivel fiscal son considerados graves, a nivel de delitos. Sin embargo, en la Comisión de Ética, al último, ni siquiera llegan a la sanción más drástica que puede imponer la Comisión de Ética, que son 120 días, sino simplemente amonestaciones o multas. Especialmente esto viene ocurriendo para el caso de la expresión popular de los mochasueldos, ¿no? Donde Ujú. las sanciones son inclusive benignas. No solamente cuando se investiga inclusive con sanciones benignas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí la corrección que se debe hacer, en principio, de manera general, hay que corregir o incorporar mecanismos más eficaces de control de la conducta individual de los congresistas, ¿no? Fue un buen paso crear una comisión de ética, pero creo que la práctica de los últimos años está demostrando que por la composición de la comisión de ética es muy difícil que podamos tener sanciones ejemplares a los congresistas. Además, mira quiénes se integran la comisión de ética, solamente con este caso, ¿no? Estaba Darwin Espinosa y le cede su lugar a Kira Alcaraz, dos que finalmente terminaron intercambiando favores. Claro, inclusive eso será materia de investigación en la Comisión de Ética, y también eventualmente en la Fiscalía, para ver si esos intercambios de favores se dan en el contexto de comprometer
ciertas conductas de los congresistas. O sea, te doy un puesto de trabajo a cambio de que me cedas un lugar, por ejemplo, en la Comisión de Ética. Entonces, eso tendría que ser materia de una dilucidación y todavía requiere algún tipo de profundización en una investigación para determinar que esa sesión de una posición en la Comisión de Ética fue producto de este acuerdo de intercambio de favores de contrataciones de personal vinculadas a ambos congresistas, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que eso de ahí va a ser materia de dilucidación. Ahora, respecto a qué reforma creo que se debe plantear. En principio, una reforma radical y que no es nueva, que ha sido planteada anteriormente, es que el órgano encargado de investigar y sancionar a los congresistas debía ser un órgano externo. ¿No es cierto? Un órgano que garantice imparcialidad y que esté exento de caer en estas negociaciones políticas para salvar o blindar a los señores parlamentarios incursos en estas inconductas funcionales. Entonces puso una propuesta de que sea un órgano externo quien sancione, un cuerpo de notables, un tribunal de honor que se encargue pues, de investigar y sancionar las inconductas éticas de los congresistas de la República, con lo cual se podría ganar en legitimidad y habría sanciones efectivas, ¿no? Otra posición, digamos, intermedia no es tanto que sea un órgano que directamente investigue y sancione, sino de pronto un tribunal de honor también externo, formado por un cuerpo de notables, que investigue y haga una propuesta Que de sanción, recomiende, claro. recomiende, lo cual también perfeccionaría. ¿Por qué? Porque de alguna manera la opinión pública tendría un veredicto de un órgano imparcial, independiente, que al último el Congreso tendría que verse obligado a deliberar con mayor rigurosidad un informe técnico que venga de un organismo externo y que va a ser más difícil que se dé un contexto de negociación política, o sería muy evidente. Y ahora recuerden que con la reforma que se ha planteado, no obstante lo impopular y lo cuestionable en algunos, por criterios de oportunidad política de la reelección parlamentaria, cuando hay reelección parlamentaria, pues los congresistas se van a cuidar mucho más en votar en un contexto de un blindaje, ¿no? Porque le puede dar un costo político. Entonces, eso podría favorecer a que un informe técnico de un órgano externo pueda ser bien aceptado y ser de recibo por parte de una comisión de ética parlamentaria. Entonces, habría dos propuestas. O vamos a una propuesta más extrema de que un órgano externo investigue y sancione a los congresistas por las inconductas éticas, con lo cual se garantiza la imparcialidad, la independencia y estar exento de cualquier eh, componente política, o el proceso de investigación se hace en un órgano externo, quien finalmente da una recomendación que sea debatida en una comisión de ética. Y sin Ujú. duda eso va a generar también mayor transparencia y generar una decisión más objetiva, ¿no? Y ahora, ¿tú crees Pero que se deban hacer reformas, por ejemplo, a la figura del antejuicio o a la del juicio político? yo sí, como hemos también debatido, discutido, intercambiado ideas en otras ocasiones, creo que hay que mejorar los mecanismos de control que tienen los parlamentarios en su actuación individual. Y una de ellas, recordemos, porque las inconductas de los congresistas que tienen una connotación penal son pasibles de una denuncia constitucional que puede presentarla el fiscal de la Nación, los mismos congresistas y los agraviados de la inconducta funcional del congresista. Sin embargo, el hecho de que al último sea una decisión política o de una mayoría parlamentaria la que pueda declarar la posibilidad de aprobar un procesamiento penal a un El desafuero, congresista, ¿no? el Ujú. desafuero producto del trámite del antejuicio, que no es otra cosa que una prerrogativa procesal que consiste en que antes de procesar penalmente a un congresista, tiene que ser autorizada y aprobada por el Congreso. Pero obviamente por la composición política, eminentemente política del Parlamento, muchas veces se Eso da también luz se verde, negocia, se claro. negocia y al último se obedece a diferentes criterios. Entonces yo era un poco la idea de o se elimina el antejuicio político respecto a los parlamentarios, por ejemplo, a efectos de que por las inconductas funcionales que tengan los congresistas y que tengan una relevancia de carácter penal, ya no pasen por el antejuicio, por esa autorización del Parlamento, porque sus pares muchas veces, en el contexto de una negociación política, no hacen que prospere. Entonces, ¿qué es lo que
se recomendaría que se elimine el antejuicio político respecto a los congresistas y se cree un fuero especial en la Fiscalía y el Poder Judicial, donde ellos sean investigados por los fiscal de la Nación y los jueces supremos, con lo cual se les garantizaría a ellos un fuero especial. Y más aún, me atrevería a plantear que inclusive efectos de garantizar la independencia, la imparcialidad de la actuación de los fiscales y los jueces, obviamente quienes se encarguen de investigarlos deberían ser magistrados titulares para que no sean objetos de presiones Claro. mediáticas o presiones de carácter político que puedan influir o favorable o negativamente la investigación de los congresistas. Entonces, creándole un fuero especial con determinadas características, podría garantizarse un juicio justo a los congresistas y evitar el vaivén político que pasa, que parece el antejuicio, que no necesariamente es en sentido de blindaje, muchas veces es sentido también de perjuicio, más que una prerrogativa procesal. Cuando tú eres enemigo o adversario político de la mayoría parlamentaria, por un lado priorizan Ujú. las denuncias constitucionales de contenido penal de los adversarios y segundo, la mayoría parlamentaria termina aprobándola y pasa a la Fiscalía y al Poder Ujú. Judicial. Entonces, el hecho de que el antejuicio esté en manos de políticos puede ser visto según el investigado a favor o en contra, una conducta positiva o negativa, ¿no? Si eres aliado de la mayoría parlamentaria, seguramente te van a tratar de ayudar. Y si eres adversario de la mayoría parlamentaria, van a fabricarte denuncias para poder eliminarte de la contienda política, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también va. Pero también creo yo que hay que también, para que esta historia no se repita, porque creo que la opinión pública y la ciudadanía está muy cansada de que esta historia se repita No, constantemente. la desaprobación del Esto, Congreso está, pero en 80 y tantos, 90 y tantos por ciento. No creo que solo tienen 7% de aprobación. Es una cosa histórica. así, claro, entonces yo creo que esta percepción ciudadana de tan bajo nivel de aprobación del 7% sin duda es una llamada de atención muy grave. Entonces, para evitar que esta historia se repita, es necesario hacer otros cambios. Uno de ellos es el que hemos hecho en la Comisión de Ética, que sea un órgano externo o que haya un órgano externo que emite una recomendación que sea vista en una comisión ética para mejorar el procesamiento de las faltas éticas. El otro es lo que hemos dicho, el antejuicio, o lo eliminamos, ¿no es cierto? Y se va a un fuero especial en la Fiscalía y el Poder Judicial para que se garantice un proceso objetivo e imparcial. O también se hacen otros mecanismos, ¿no? Que fortalezcan estos controles sobre los actos individuales de los parlamentarios a efectos que se legitime la actuación, ¿no? Por ejemplo, y también hay que llamar la atención y un llamado de alerta, es que también ya hay propuestas para restablecer la inmunidad parlamentaria. Increíble. Entonces, creo que una de las medidas es hacer fuerza en el sentido de que no se puede restablecer la inmunidad parlamentaria porque es un retroceso al pasado, ¿no es cierto? Debiendo recordar que los congresistas tienen el derecho al antejuicio, que es respecto a los delitos cometidos en el ejercicio de la función, y tenían, ya en la reforma del 2019, se eliminó, tenían la inmunidad parlamentaria, que era respecto a los delitos que no tenían relación con la función parlamentaria. Procesos, delitos que tenían que ver con sus funciones de alcalde o como personas privadas, ¿no es cierto? Ujú. Y que de alguna manera tenían que para instaurarse también a pasar la autorización del Congreso a través de la Comisión de Inmunidades Parlamentarias, porque era respecto a los delitos que no tenían relación con la función. Luego de una serie de iniciativas de reforma desde el año 2002, al último se terminó eliminando. E inclusive a lo largo también se siguieron interpretando para que esta prerrogativa sea más restrictiva. Y al último se terminó eliminando y ahí he visto propuestas de querer restablecerla. Entonces, el primer propuesta es evitar el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, también es importante que entre los mecanismos de control de la actividad congresal o la actividad política del Parlamento se establezca, perdón, la renovación parcial del Parlamento. Renovación parcial del Parlamento que permitirá que la realidad política o el temperamento de la opinión pública se refleje de manera más nítida y de manera constante en la composición del Parlamento, porque sin duda un Parlamento cuando inicia su gestión
puede ser que a lo largo de la gestión parlamentaria se vaya desgastando y la opinión pública tenga una percepción diferente sobre los grupos políticos. Entonces es necesario que a través de una renovación parcial, esos nuevos criterios o nuevas posiciones de la opinión pública respecto a los grupos parlamentarios se refleje a través de una renovación parcial del Parlamento. Pero Ujú. debiendo precisar, no es que una renovación parcial del Parlamento por mitades o por tercios significa una reducción del mandato parlamentario, porque algunos han confundido eso. La renovación parcial del Parlamento supone que haya periodos parlamentarios de 5 años, Claro. sino que en diferentes oportunidades, para Ujú. efectos que la realidad política se oxigene y se refleje en la composición parlamentaria. No es una reducción del mandato parlamentario, porque si vamos a reducir el mandato parlamentario de 5 años a 2 años y medio, al último genera su inestabilidad política. Si hoy con parlamentos de 5 años constatamos el populismo legislativo, imagínense parlamentarios que tengan solamente un periodo parlamentario de 2 años y medio. Peor todavía. Ujú. Peor, porque pasado el año comienzan a hacer populismo para ser reelegidos en el contexto de la reelección parlamentaria. Entonces creo yo que no hay que confundir, porque algunos estaban planteando como que la renovación parcial del Parlamento significa la reducción del periodo parlamentario a la mitad. No. Lo que sí es cierto, y por un tema de tecnicismo, es que el primer Parlamento elegido con renovación parcial del Parlamento sí tiene que tener dos grupos de parlamentarios, unos de 2 años y medio y otros de 5. ¿Para qué? Para que a la mitad entren otros por un periodo de 5 y así sucesivamente. Entonces vas a tener que cada 2 años y medio puede haber elecciones de la mitad del Parlamento, pero el periodo parlamentario sigue siendo el mismo. Y creo que este es un instrumento importante para efectos también de hacer un control de la actuación congresal, porque si hay elecciones periódicas, los partidos que tienen un buen desempeño mantendrán su cuota de parlamentarios y otros la perderán en función a no tener una buena actuación ante la ciudadanía, a los electores. Y otro elemento que también es importante para evitar estas actuaciones individuales negativas de los congresistas tiene que ver también porque la mayoría de cuestionamientos tienen que ver con el manejo administrativo del Parlamento. Entonces yo creo que es importante, como hemos señalado en anteriores ocasiones, el proponer algunas reformas administrativas profundas, ¿no? En principio, separar el área legislativa o política de la área administrativa, ¿no? A través de la existencia de dos oficiales mayores, a través de la existencia de un oficial mayor y un gerente general, la denominación no importa. Lo que importa es que haya una separación, porque la gestión política del Parlamento no debe confundirse con la gestión administrativa, porque eso genera, pues, que los parlamentarios que son políticos traten de usar el aparato administrativo en beneficio de sus grupos políticos, partidos, etcétera. Entonces yo creo que es importante esa separación. Y para eso hay que dividir claramente. E inclusive yo algunas veces he mencionado que actualmente el presidente del Congreso, que es un político, es el titular del pliego del Parlamento. Entonces, por último, es la última instancia administrativa en la toma de decisiones, a través inclusive de la mesa directiva, que si bien tiene funciones de supervisión del aparato administrativo, en la práctica tiene funciones de gestión, porque Ujú. cada vez que hay una mesa directiva se reparten las diferentes dependencias de la administración y especialmente en el aspecto de personal La agencia de colocan, empleos. Ujú. es una agencia de empleos. Entonces yo creo que igual que existe en el caso del despacho presidencial, el despacho presidencial es un organismo público, ¿eh? Es un organismo público que le da soporte logístico, de asesoría al presidente de la República, pero es un organismo público que tiene su propia estructura administrativa y que de apoyo al presidente de la República. Y donde el titular del pliego no es el presidente de la República, obviamente, es el secretario general. Yo creo que para efectos de separar el funcionario político, que son los parlamentarios, de los funcionarios técnicos que deben encargarse de la administración del Parlamento, el titular del pliego no debe ser el presidente del Congreso, debe ser el oficial mayor administrativo, el secretario general, el gerente general, ese alto funcionario que sea la cúspide del área administrativa. Él debe ser el titular del pliego. Con lo cual, todos los sistemas administrativos que proveen de soportes de bienes, servicios, etcétera, a los congresistas para que realicen la labor para la cual son elegidos, sea responsabilidad de este oficial mayor administrativo, de este gerente general, de este secretario general o la denominación que Pero quieran ahí darle. eso implicaría que ese oficial mayor sea elegido con criterios más meritocráticos, ¿no?
Claro, una cosa que también hemos sostenido contigo, David, en anteriores ocasiones, es la necesidad de establecer la meritocracia en el Congreso. Lo cual pasa, en primer lugar, por reducir el número de trabajadores eh, de confianza que tienen los parlamentarios, ¿no? Hoy el Congreso tiene cerca de 4.000 trabajadores y un gran número importante es de trabajadores de confianza que están en los despachos presidenciales, en los despachos parlamentarios, que están en las comisiones parlamentarias, en las ordinarias, en las de investigación y en las especiales que han proliferado últimamente en este último mandato parlamentario. Están en las mesas directivas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se debe reducir y más bien ir reemplazando progresivamente con un staff de profesionales técnicos que ingresen por concurso público y que puedan darle un soporte técnico a la función política de los congresistas, lo cual no significa desaparecer a los trabajadores de confianza, porque siempre es necesario tener trabajadores de la confianza política del congresista, pero ir reduciendo su número y más bien ir incorporando más un staff técnico que le dé el soporte profesional al congresista Que sean de en planta, ¿no es coordinación. cierto? Claro, pero previo concurso público, ¿no es Claro. cierto? Ujú. Entonces yo creo que por ahí también es un buen planteamiento para justamente evitar estas tentaciones de los congresistas de usar sus despachos o los empleos que están bajo su, bajo su orden para ocurrir estos excesos como los mochasueldos o los coge tu firma, ¿no? Entonces es chapa Chapa firma, firma, chapa firma. chapa firma. Entonces, ese tipo de mejor administración podría ser un mecanismo que evite estas tentaciones a nuestros funcionarios políticos. Creo también, y es un tema sin duda controversial, es el hecho que, como hemos dicho en anteriores ocasiones, los congresistas o el Congreso de la República institucionalmente tiene una autonomía reforzada, una autonomía que no lo tiene ningún otro poder del Estado, ni lo tiene ningún organismo público constitucional. Es una autonomía reforzada en el ámbito administrativo, económico, financiero. Y tiene esa autonomía una explicación. ¿Por qué? Porque es el único órgano estatal que tiene una función constitucional muy relevante, que es el control político del gobierno. Y por tanto, tradicionalmente se ha visto que para ejercer plenamente ese control político del gobierno, tiene que tener una autonomía administrativa tal que no pueda ser presionado por un ministro de Economía, presionado por el gobierno. Tiene cierta lógica. Lo que pasa es que esa autonomía llevada a los extremos ha significado una desnaturalización, un abuso de esa Ujú. autonomía. Entonces, vemos pues cómo el presupuesto de la República el presupuesto del Congreso de la República en este mandato parlamentario se ha incrementado en 480, más de 480 millones de soles. Hoy tenemos más de 1.130 millones de soles en el presupuesto del Congreso. Y de esos 480 millones de incremento del presupuesto respecto al 2021, 420 es para remuneraciones y obligaciones sociales. Entonces, este abuso, este Congreso del derroche, sin duda afecta. Entonces, yo creo sin afectar drásticamente la autonomía que tiene el Congreso de la República, por lo menos el proyecto de presupuesto del Congreso de la República en el proceso de elaboración debería tener algún nivel de coordinación con el MEF y con la Contraloría de la República. No para que el Congreso esté supeditado a la opinión de la Contraloría o opinión del Ministerio de Economía, pero sí que su presupuesto, en la medida que es un presupuesto manejado fundamentalmente por una instancia de carácter política, tengan algunas opiniones de carácter técnico del Ministerio de Economía y la Contraloría y que éstas sean transparentadas para que al momento de aprobar el Congreso de la República su presupuesto tome en consideración estas opiniones, que al último pueden ser públicas y generarían un debate en la opinión pública que le obligarían a que actúe con mayor mesura, con mayor ponderación en la determinación de los presupuestos y no solamente basarse en la autonomía que está prevista en el artículo 94 de la Constitución Política para imponerse ser la única entidad que puede aumentarse sueldos, que es la única entidad que puede revalorizar sus posiciones laborales e incrementar indirectamente remuneraciones, que se puede crear bonos cuando no hay en ninguna parte del sector público. Entonces yo creo que es importante establecer un mecanismo de coordinación que los presupuestos del Congreso de la República pasen
por opiniones del Ministerio de Economía, del Ministerio por la Contraloría General de la República. No en el sentido de que sean vinculantes y veten el presupuesto del Congreso, pero que permita transparentar y poder tener una opinión técnica respecto a la viabilidad, la justificación adecuada de estos incrementos presupuestales excesivos, y la opinión pública pueda tener una opinión antes de que se aprueba, porque generalmente tomamos conciencia cuando se aprueban, y más aún en el debate parlamentario, dentro del proceso deliberativo, que es natural, se incorporan disposiciones para exonerarse de normas de autoridad, para poder incorporar los saldos presupuestales en el siguiente ejercicio presupuestal, etcétera, etcétera, y exonerarse sobre todo en aspectos de carácter remunerativo. Entonces yo creo que eso, si esas observaciones de carácter técnica se conocen, de repente podríamos obtener una mayor reflexión y que se debata en el Parlamento con mayor transparencia estos incrementos presupuestales que lamentablemente, cuando se apruebe el presupuesto del Congreso de la República, que favorece a todas las bancadas, nadie se opone, Claro. porque de alguna manera todos se benefician. Pero ya si la opinión pública es consciente de las cosas que se están planteando en el Congreso de la República para su presupuesto en Puede particular, haber debate, claro. puede haber debate y puedes tú generar que actúen con mayor ponderación, ¿no? Bueno, definitivamente urgen una serie de reformas. Sería todo un paquete que tendría que hacerse para mejorar el trabajo de los congresistas y para evitar, para que no se repitan estos casos de mochasueldos, chapafirmas, niños y otras joyas, ¿no? De las que está lleno, lamentablemente, el actual Congreso y que hace que tengan una desaprobación tan alta como la que tienen en este momento. Lamentablemente, serían ellos mismos quienes tuvieran que hacer esas reformas y sin presión de la ciudadanía eso va a ser bastante difícil, porque el Congreso es básicamente el reino de la impunidad. Se han convertido en una isla en la que pueden hacer lo que básicamente les da la gana. Muchas gracias, Rodolfo, por tu análisis y por estas propuestas que he señalado hoy. Gracias, David, y como siempre, muy agradecido a los amigos de Epicentro que nos siguen. Y gracias a todos, también los que han seguido el programa. Si les ha gustado, denle like y compártanlo con más personas. Hasta la próxima.